insultarlo, decirle disparates. Y lo corrieron de lado, o sea, él se fue, claro, no se hubiera dejado correr por dos idiotas, ¿no? Pero este era el clima. Entonces yo empecé a reflexionar y dije, no, yo no estoy con esta gente. Y me puse en posición de simpatizante, pero fuera. ¿Y sabes por qué simpatizante? Porque tenían razón, se hablaba de... era muy divertido, bellos viajes, encuentros impensables, hacerle trompetillas a quien se lo mereciera, ir en la cara de los hombres de poder, esto fue maravilloso. Luego la cosa se puso muy diferente. En el ambiente que frecuentaba yo de ese ambiente empezaron a salir terroristas, y yo no me quise meter, no era para mí. Entonces, nada, te estoy hablando ya, después del año que pasé aquí en México, volví a Italia. Ahí trabajé en la universidad un año, y luego me cortaron junto con otros 8, porque éramos los últimos entrados, y tuve que buscar un trabajo que fuera afín a esto. Y como en la enseñanza, aún en la enseñanza media, era muy difícil, empecé a trabajar para editoriales, primero como redactor, y luego tuve una especie de golpe de suerte. Empecé a trabajar como copywriter publicitario, que siendo yo genéricamente de izquierda, hubiera tenido que aplicar maldiciones estilo Horkheimer, Adorno, Marcuse, pero me pagaba y me pagaba bien y podía mantenerme. Y me parecía que tenía algo artístico, porque en realidad la publicidad, como sabes, se utiliza, hasta hace pastiche con el lenguaje de las artes. Entonces me parecía digno para uno que había estudiado y sobre todo me permitía vivir sin hacer tragos absurdos, como los que había hecho en París o en Londres, en los años en que en mis tiempos viajar era básico. Entonces tan pronto que tenía dinero o algo me iba a las grandes capitales europeas. En parte porque pensábamos que si no, no te quitas el tufo a provincia de encima. En parte porque yo siempre lo supe, que la verdadera Europa estaba ahí, París, Londres. No era Roma. Roma era una ciudad muy especial, ligada más a la Iglesia Católica, evidentemente, y a industrias del engaño como el gobierno, el cine, el turismo, cosas que, no sé, no eran para mí. Fue importante también el año y medio que pasé en el ejército, porque tuve la firme tentación de quedarme ahí. ¿Cuál fue el criterio ahí para...? Disculpe. ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué ingresas al ejército? Era obligatorio en aquel entonces. Pero yo siempre había tenido la tentación porque me gustan las armas, y era la única manera de manejar armas, y de todo tipo, pero ahí me di cuenta, hubiera podido igual ser militar y cultivar mis estudios. Nadie me lo hubiera impedido, en realidad. Pero ¿sabes qué me lo impedía? Precisamente el ejército. Era un ejército muy desmoralizado. Los que creían en eso eran casi hostigados, ¿no? Increíble, ¿no? Como si aquí hostigáramos a los mejores maestros. La mentalidad era completamente antibelicista hasta en el mismo ejército. Te das cuenta que había gente que estaba ahí nada más para ganarse el pan. Entonces, las servidudes, se dice, y grandezas de la vida militar a mí no me convencieron, y salí. No, o sea, no me quedé, a pesar de que me lo hubieran propuesto. Quién sabe que habían intuido. Y desde aquel entonces, pues, me dediqué a estudiar filosofía y a vivir de la escritura, de la pluma. ¿Cómo llegas a Monterrey? Por una mujer. A México yo no creo que se viene de verdad para trabajar. Se viene para cuestiones de amor y muerte. Todo lo que dice que viene aquí por comercio, cosas así, es como si no viniera a mí. México es una categoría del espíritu, no es solo un país. Sí. Entonces fue una mujer, no, claramente. Y la cosa remató así, justamente, amor y muerte, te decía, ella se murió. Sí. Sí, pero me dio un hijo. Y
¿Llegaste directamente a México o a Monterrey? A Monterrey, porque ella era regiomontana. La primera vez que vi el país, te hablo de hace 40 años, fue el DF. Me entusiasmó, obviamente. Cuando vi Monterrey tuve otra impresión. Pero en realidad, ¿cómo te podría decir? Todos podemos hablar mal de esta ciudad porque es demasiado fácil, ¿no? Pero a mí me dio cariño y los hijos que tengo vienen de mujeres de aquí. Algo debe haberme gustado, si no, no creo que me explico. Claro que si un alumno me preguntara sobre su destino, en el sentido estricto de destino, yo le diría vete de aquí, vete al DF, conoces bien tu país, que es un gran país y merece. Y luego de ahí sí puedes alas para irte a otro lado. Pero estos tienen suerte, ya con el DF tienen. El DF es una verdadera maravilla. Para la cultura, para un hombre de cultura es perfecto. ¿Y aquí en la facultad, cuándo llegas? En el 70 y... Mira, yo llegué en el 74, en el 75, llego al final de... No, 94, pues no, estoy alucinando. Al final del 94, creo 1 o 2 días después de la devaluación. Y entonces puedo vivir unos meses sin trabajar con lo que traía, ¿no? Porque de repente se había triplicado. Pero, ¿cómo pensaba quedarme? Vine acá, estaba de la Torre. Recuerdo la primera persona con quien hablé. Fui con él y le dije, yo sé, tengo este título, sé hacer esto, esto y esto. He dado clases en preparatoria, pero poco. Lo que sé hacer verdaderamente es escribir textos, pero creo que podría enseñar. El tipo me tuvo confianza. Y me metieron a un curso de maestría. Y di a Schopenhauer, mi filósofo preferido. Y luego volví a Italia 1 año, 9 meses, 10 meses, no sé, como para reflexionar. Y luego volví aquí y me volvieron a dar cátedra aquí. O sea, yo creo en aquel entonces buscaban a gente, ¿no? Como les habían hablado bien del primer curso, no se habían quejado, digamos. Entré aquí. Y 3 años después, uno de ese primer curso que había dado, dio mi nombre para el posgrado de artes que estaban inventando. Obviamente yo lo que sabía era estética, pero afortunadamente sabía algo de pintura, escultura y todo. Desde aquel entonces, ya sabes cómo es, no te dan un encargo, luego lo haces de la manera mejor posible. ¿Y en estos años cómo has sentido Monterrey. el colegio? Colegio de Filosofía, la facultad. Creciendo. Así. Sin embargo, es difícil hacer filosofía en una ciudad como Monterrey. Mira, tal vez hacerla, no, difundirla, sí. Hacer filosofía basta saber cerrar las orejas, pero difundirla. Por ejemplo, yo he visto que la calidad de los estudiantes ha mejorado mucho en el tiempo. Viene gente más interesada y sobre todo que sabe más de qué se trata. ¿Tú cuántos años tienes aquí, Rolando? 4 o 5. En la universidad tengo 10. Pero en el colegio tengo 4 años. 4, ¿verdad? Mira, tú has llegado a un momento en que ya el despegue se había hecho. Pero yo he visto, de veras, al principio sobre todo, ¿sabe qué tipo de alumno teníamos? Uno que se esperaba todo, una especie de pajarito recién nacido, con las sauces abiertas. Se esperaban todo sin hacer nada. En cambio, ahora, creo también por el cambio de modelo educativo, ahora le puedes pedir estas en derecho de pedir. ¿Me explico? Si yo no completo, pues complétenlo ustedes. Es más, no solo si yo no completo. Háganme ver que saben hacer. Y esto se puede hacer, digo, tú lo sabes, ¿no? Hay muchachos de valor. Un tiempo era menos en proporción. Además, creo que ahora hay más, no sé, hay gente que piensa más. Durante un tiempo esto fue marxista, como si se tratara de una sección del Partido Comunista. Ya no.
hay gente que piensa con diferentes tradiciones, etc. Pero ¿no es necesaria una identidad? No lo sé, yo vengo de una universidad en la cual la identidad la daba el prestigio. Si tú veías, todos los que tenían cátedra tenían publicaciones en varios idiomas. No había una escuela de Roma, como la había habido en física, por ejemplo, o la facultad de matemáticas. En filosofía no lo teníamos, pero la idea no era tenerlo. Mira, algo parecido a lo que tú dices debe ser el DAMS de Bologna, donde está Umberto Eco, que obviamente se podría considerar una escuela. En la Universidad de Roma no había nada de esto. Era más bien, íbamos a escuchar a tipos prestigiados, tipo Gennaro Sasso, por ejemplo. Sus clases sobre Maquiavelo. En aquel tiempo, cuando yo estaba, daba clases sobre Hegel. Dios mío, eran de veras de estar ahí pegado. Pero no te sabría decir, inclusive por una razón, ¿no? En un colegio tan chiquito como el nuestro, ¿cuántos somos los maestros? 7, 8, 9. No pasamos de ahí. Hacer una escuela debe ser un milagro, ¿no? Porque no somos todos que pensamos de la misma manera, ¿no? Yo creo que aquí hay dos niveles que se piden, yo creo. O sea, el nivel básico en el cual tenemos que darles todos los instrumentos para que se preparen. Y luego el otro nivel, el del uno que piensa por su cuenta, ni siquiera en los tiempos del Basabe, con todo respeto, ¿no? Abres un libro del Basabe, podría ser Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás, San Agustín. Sí. Esto no me parece, ¿no? Quizá no, ausente el pluralismo. Voy a preguntas sugeridas, Giampiero. Sí. Y las leo. Por favor. Sabemos que Nietzsche y Schopenhauer son pilares de tu pensamiento. Bajo ese telar de pesimismo cultural, podríamos suponer que entiendes al proyecto moderno y a su sociedad actual como una sociedad en decadencia y en áreas del nihilismo. En otras palabras, ¿crees que como humanidad nos encontramos sumidos en la ineludible danza macabra de la tragedia? Sí. Es más, si tuviera que, en el juego de la torre, si tuviera que dejar caer a uno entre Schopenhauer y Nietzsche, dejaría caer a Nietzsche. Y sí, yo pienso que la vida es trágica, en diferente medida. Sobre todo, ¿sabes qué pienso? No pienso, porque no puedo afirmarlo. A veces tengo la impresión de que Dios sí existe, pero que está loco. Y que hace su juego con nosotros, no como lo haría un niño inconsciente que juega con los dados, sino un viejo sádico, pero un gran director de teatro, un tipo que inevitablemente me recuerda, lo sé, estoy bajando de las estrellas, Próspero de la Tempestad, el mago loco, y que no es bueno, y sin embargo tiene buenas finalidades, no sé cómo decirte. A veces yo siento que hay vislumbres de absoluto en la vida. Te lo puedo decir la naturaleza, unos eventos, la grandeza de la inspiración divina, no sé, el libro de Job, cosas así. Pero que bueno es no levantar el velo, porque el que está detrás podría ser de veras un rostro intolerable. Esto pienso. Y por esta razón creo que el cristianismo es un acercamiento, como toda buena religión, digo. Es un acercamiento, sí, pero menos mal, como dice Pablo, que vemos en enigmate como en un espejo, porque si viéramos derecho, mamma mía, ahí no creo que resistiríamos más de 30 segundos. No sé si te pasa a ti, pero yo a veces me siento como uno que pasa a través de tiroteos, al lado del vacío, en cualquier momento nos puede dar un relámpago y destruirnos. Entonces, si yo no logro tener la fuerza para decir, se haga tu voluntad, y no la tengo, pues vivo con miedo, sí. Vivo con miedo porque sé que
porque dudo de que haya una justicia libre. El arte, Giampiero, el arte como instrumento liberador, y sigo con las preguntas Sí. pedidas y vuelvo a leer. Bajo la sombra de ese oscuro abismo que describes, esa náusea provocada por el presentimiento de lo trágico de la vida, Nietzsche señala al arte como remedio ante lo horrible y absurdo de la misma, pero el arte en la actualidad ha explotado en una infinidad de rumbos y sentidos diferentes. Tú, en tu opinión como conocedor del arte, ¿qué nos puedes decir respecto a la función o sentido último que el arte tiene? Te cuento un episodio que tenía tanto tiempo que no me pasaba. La semana pasada fui al DF y fui a ver, ahí estaba enfrente del hotel, caí en el porcazo, el museo que se llama Museo Mural Diego Rivera. Tú sabes, la Alameda Central, y aquí está el museito. Entro y había 3, 4 pinturas de él, más o menos juveniles, buenas, pero nada especial. Pero ahí está el fresco, Sueño de una tarde de verano, de una tarde de domingo en la Alameda Central. Me conmoví hasta las lágrimas. Todavía tengo que pensarlo antes de decirlo porque aún me conmueve. Tiene una potencia terrible. ¿En qué sentido? Es difícil describir esto. No es solamente el amor que le puso la ironía, la finura gráfica. Es algo más, la idea de que ese hombre quería dejar un testimonio suyo en el corazón de su país y el testimonio de su país desde su corazón. Y hablo de corazón porque a este nivel la cuestión técnica está totalmente superada. Pocas obras poseen ese carisma, esa gracia, esa fuerza. Y yo pienso que el arte te ayuda cuando tú sientes obras así. Ahora, fíjate cómo el arte paga el precio a los medios. Yo lo había visto en reproducciones, nunca lo había visto de verdad. Visto de verdad te conmueve esta obra. Ahora no puede uno ver todo de verdad, aunque tenga el Google más desarrollado para llegar cerca de la obra de arte, no es lo mismo. Entonces, evidentemente las obras de arte portátiles, y en esto entra en juego la democracia, lo bueno de la democracia, la democratización cultural, sin la cual yo no estaría aquí. Obras de arte portátiles te pueden favorecer este tipo de enfoque. Por ejemplo, ¿cuándo es que puedes conmoverte frente al arte? Entonces, gracias al arte entender algo más. Con un poema que es portátil, con una música que es portátil. Difícilmente con obras como un mural que es colectivo, está hecho para ser visto en grupo. Pero ¿esto qué significa? Que el arte nos puede proporcionar, gracias a la técnica, una píldora para resistir al dolor de la vida, a lo mejor para escapar de ella. Me doy cuenta que es una teoría de Schopenhauer y que al arte actual, que se trata como producción y reproducción, y no es de ninguna manera platónico, puede que no le sirva esta definición. Pero créeme, Rolando, en parte porque trabajé muy a contacto con el lenguaje artístico en la publicidad que hacía yo era para gente con lana, entonces me pedían que hiciera algo sofisticado, ¿me explico? No era como vender helados, era para gente con dinero y cultura. Entonces yo estaba obligado a darme una especie de estilización. Entonces es muy difícil que a mí una obra de arte así corriente me impresione. Me doy cuenta de que el arte ha perdido esta característica de ser el transbordador de los dioses, hasta los dioses. Pero si no es esto, no me importa, no me interesa y la sé leer con frialdad. Digamos que vivo de ella, pero también vivo esperando que ella se me manifieste. Giampiero, hay un mundo interno, el mundo de los sueños, el mundo de lo inconsciente, y en relación a eso va la otra pregunta, también sugerida, sigo con este guión. Detrás de la máscara diurna y egoica o egoísta del hombre se encuentra un reino nocturno de lo inconsciente, cargado de símbolos y arquetipos
se manifiestan en las patologías de la vida cotidiana. Al menos esto nos dice Jung, uno de los pensadores que más